Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo. Crecerán y prosperarán. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo. Un grupo de sobrevivientes desde el monte Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Buenos días, familia, espero que estén teniendo un domingo muy cómoda ya desde sus casitas. Los invito a que si pueden que se pongan de pie, vamos a adorar a Dios porque Él es digno de toda alabanza, porque Él es digno de toda adoración. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Padre. Gracias porque tenemos un domingo más en nuestra vida, Señor. Gracias por cada uno de los domingos de este año, Padre. Gracias por tu voluntad, porque es buena, es agradable, es perfecta. Hoy te queremos adorar con nuestra voz. Hoy te queremos adorar parados, sentados, como nos sintamos cómodos, pero te queremos dar una alabanza a ti, solamente a ti. Tu palabra dice que los ángeles y las criaturas en el cielo dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y hoy queremos declarar la universalidad de tu gloria, de tu majestad, Señor. Hoy queremos declarar que tú eres bueno y que tú eres Dios en nuestras vidas. Hoy disponemos nuestros corazones para adorarte a ti. En el nombre de Jesús. Y nos vamos a poner de pie. Vamos a alabar a Dios. Todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible.
imposible. Ven, ahí donde están, manos al altar. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Gracias, Señor, porque nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Gracias, Señor, declaramos que nada es imposible en tu nombre. Cuando tú estás con nosotros, nada es imposible, papá. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, papá. Gracias, Señor Jesús. Hoy declaramos que creemos en ti. Le declaramos a nuestra alma, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser que creemos en ti, papá. Creemos en tu obra redentora en nosotros. Creemos lo que hiciste en la cruz hace muchos años. Creemos que viniste en carne y hueso, pero también 100% Dios. Que moriste en esa cruz y que resucitaste en victoria y que nosotros tenemos esa victoria. Como hijos nos pertenece esa victoria, Señor. Y creemos en ti, papá. Creemos en ti como Dios soberano. Creemos en ti como Dios redentor, Dios salvador.
Creemos en ti como Dios majestuoso, como Dios rey, como Dios sacerdote, como Dios profeta. Y te queremos dar una alabanza a ti, Señor. Olvidamos todo lo que nos pueda estar distrayendo en este momento. Queremos despejar nuestra mente para adorarte a ti y darte a ti la atención que mereces, Señor. Disponemos nuestros corazones, Padre. Olvidamos todo lo demás para adorarte. Quiero conocerte cada día más a ti y estar en tu presencia, Jesús. Revélanos tu gloria. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, oh, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. A ti que estás sentado, a ti que tienes apariencia como de piedra de jazmín, como piedra de jasper, a ti que eres santo, a ti que eres bueno, quiero conocerte, quiero conocerte cada día más a ti y estar en tu presencia, Jesús. Revélanos, Señor, revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y
Gracias, Señor. Te damos gracias. Apocalipsis 4:1 dice: Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, habían 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. También decían: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creadas. Y eso queremos hacer hoy aquí en este momento, Señor, desde nuestras casas. Declarar como estas criaturas que tenían tantos ojos que no eran suficientes para poder observar tu gloria en su máximo esplendor y decirte: Santo, 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 el que Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Y con eso en nuestras cabecitas queremos orar y queremos adorar nuevamente en espíritu y en verdad, teniendo un conocimiento de que en el cielo te adoran como a ti te gusta que te adoren, Señor. Y te adoramos hoy, Señor, al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono. Cantamos al que está sentado, al que está sentado, al que está sentado en el trono. Alza tus manos si puedes. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, a ti que vives para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y
como los ancianos nos quitamos nuestras coronas. Sea la gloria, sea la honra y el poder, porque reconocemos que tuya es toda gloria. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Señor Jesús. Declaramos que tuya es toda gloria y toda honra, y que tú eres Dios todopoderoso, y que tu poder y tu santidad van más allá, superan la eternidad pasada y la eternidad futura, Señor. Te pedimos que hoy nos des una revelación de quién tú eres. Te pedimos que nos des amor por quien tú eres. Te pedimos que nos des amor por tus palabras, por tu palabra, Señor. Y te entregamos este tiempo en tus manos. Haz de nuestro corazón tierra fértil, Señor, para que la semilla de tu palabra tenga fruto y produzca fruto, Señor. Perdónanos por no producir fruto muchas veces. Perdónanos por leer y no hacer muchas veces, Señor. Perdónanos por entender la teoría de tu palabra, pero no practicarla. Hoy te pedimos, Señor, con un corazón sincero, haz de nuestros corazones tierra fértil para que allí crezca fruto digno del Rey. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Buenos días familia, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos de campamento, por eso estamos transmitiendo desde la casa hoy. Y quiero pedirles que estén orando por nosotros, Dios está haciendo cosas espectaculares en este mismo momento. Entonces, los invito a que nos apoyen en oración todo este día. Hemos preparado este campamento con mucho amor y también con una expectativa muy alta de lo que Dios está haciendo. Así que quiero invitarlos a que oren por los muchachos que están en campamento hoy. También quiero recordarles que tenemos nuestra clase con los niños de Next Generation online, solo por hoy. Y quiero invitarlos a que compartan con ellos en familia para que no perdamos esta serie tan espectacular que comenzamos en Génesis. Entonces los invito a que revisen el link, a que revisen las actividades, a que revisen toda la clase y que podamos disfrutar con nuestros hijos. Y lo último que quiero decirles es acerca de los equipos vida. Esta semana vamos a tener equipo vida de mujeres. Entonces, ánimo mujeres, las esperamos el sábado sobre las 4 de la tarde. Ya estaremos organizando y diciéndoles exactamente dónde se van a reunir y para tener un tiempo bien especial entre amigas, con Dios. Obviamente ya no va a estar, pero vamos a organizarlo así. Entonces, pendientes todos a través de WhatsApp, por favor. Y también les recuerdo nuestra reunión de oración el martes a las 7 de la noche. Eso era todo, así que quiero invitar a mi esposa que hoy nos tiene
un mensaje espectacular para este domingo tan especial. Y bueno, un abrazo para todos, les amo. Oren por nosotros, por favor. Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué rico saludarlos, qué rico saber que a pesar de la distancia estamos juntos aprovechando la tecnología y aprovechando este canal de YouTube de Vida en Amor. Bueno, hoy queremos dar una palabra muy especial. Hace mucho tiempo no tenía la oportunidad de compartir la palabra con ustedes y estoy feliz de poderlo hacer. Es un reto también porque creo que Dios lo que ha venido haciendo en este tiempo es haciéndonos crecer en Él y crecer. A veces cuesta y a veces duele, pero es espectacular porque es la manera en la que es evidente que vamos evolucionando. Así que les pido que tengamos este tiempo como un tiempo de concentrarnos, que a pesar de que estemos en casa, todos estemos ahí recibiendo, que tengamos nuestra Biblia de papel, que tengamos nuestra libreta de notas y estemos acá prestando atención todos juntos para lo que Dios nos quiere hablar hoy. Vamos a orar una vez más y vamos a preparar este tiempo juntos. Y Señor, queremos entregarte este tiempo de palabra. Gracias porque podemos adorarte, porque podemos exaltarte. Gracias, Señor, porque podemos tener tu palabra al alcance de nuestras manos y al alcance de nuestro corazón. Gracias por esto, Señor. Hoy pedimos que a través de esta palabra tú nos des aún más revelación en el conocimiento de ti, que traigas atención a nuestra vida, que traigas quietud en nuestra mente, en nuestro cuerpo y que podamos estar concentrados a lo que tú quieres hablarnos. Hoy disponemos nuestro corazón y disponemos todo de nosotros, Señor, para conocerte e ir a la profundidad a la cual quieres llegar hoy. Gracias, Señor. Amén. Bueno, les quiero contar algo, tengo que confesarles algo, y es que esta etapa en la que estamos con María Paz, para mí como mamá ha sido mi etapa favorita. Es una etapa en la que he podido disfrutarla más como esa partner, como esa amiga, porque estamos a punto de entrar a los 11 años. A pesar de que he disfrutado de María Paz desde el primer momento en que la tuve en mis brazos hasta sus 4 años que tomé la decisión de estar con ella casi al 100%, ha sido maravilloso poder ir viendo su crecimiento en todo aspecto, poder ir viendo lo que Dios está haciendo en ella, el carácter que está formando, su manera de ser. También he podido ver y experimentar ya de una manera más abierta, porque lo expresa lo que le gusta, lo que no le gusta, porque ya lo dice todo. He podido darme cuenta al tener también este tiempo en la que sigue estudiando desde casa su manera de expresarse y de comportarse, y hay momentos de mucha risa. Hay momentos donde ella pum, dice algo y Willy y yo quedamos como y es así súper exponencial en lo que tiene que ver con Willy como hombre y como papá, y en mí como mujer y como mamá, y es un tiempo muy muy chévere. Desde el principio Dios ha utilizado a María Paz en nuestra casa y en nuestra familia como un instrumento maravilloso, pero también es un momento de mucha responsabilidad, ¿no? Tener un hijo es de mucha responsabilidad, es una responsabilidad no solamente al tener una hija mujer como mamá, también como papás, pero sobre todo es esa responsabilidad a medida que va creciendo frente a Dios, de habernos dado esa confianza, ese voto de confianza de nosotros como papás. Pero al mismo tiempo quiero contarles que es una etapa donde también me ha costado y me ha frustrado el hecho de saber que hay muchas cosas de su carácter, de sus dones, de sus talentos, en las cuales, así como es ella segura para muchas cosas, en otras le veo esa desconfianza y esa duda. Y como mamá y como papá hemos tratado de hablarle, decirle, y sabemos que hace parte de ese proceso de crecimiento en ella, pero hay cosas en las que ella no confía, en que nosotros como papá confiamos plenamente en ella, en lo que tiene, en lo que expresa.
y sobre todo en esa confianza de lo que Dios nos habló desde que ella estaba en nuestro vientre, de lo que iba a hacer. Entonces causa frustración como papás y me causa frustración como mamá, porque me gustaría que ella dijera, ay sí, cierto mami, qué boba, yo como que baja la boba y le voy a hacer. Pero no, y al mismo tiempo está Dios y está ahí nuestra conversación de Willy y yo como papás de hay que dejarla que ella vaya haciendo crecer esa confianza y se aferre a lo que tiene en su mano y lo haga con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Y de la misma manera me da mucha impresión de al experimentar eso con María Paz, el imaginarme ese comportamiento de Dios con nosotros, el imaginarme esa confianza que Dios tiene con nosotros, que Dios nos ha dado, de lo que Él nos ha prometido, de lo que Él ha hecho, de lo que Él hace y de lo que Él hará. Y en nosotros como hijos, esa duda de ¿será Dios? ¿Será? Y Dios ahí como cree, dale, hazlo. Y como que nos cuesta confiar. Al mismo tiempo, ese es el reflejo de nosotros como hijos de Dios y es el reflejo de nosotros también como seres humanos. Porque así como tanto amamos a María Paz, así mismo, y María Paz a nosotros, así mismo esos momentos de tensión donde quisiéramos que ella creciera y lo hiciera y que traen frustración, son los momentos que nosotros pasamos con Dios. Ahora en este camino que nosotros hemos recorrido y que Dios nos ha permitido recorrer como vida en amor, es impresionante ver también en este rol maravilloso que hemos creado como familia, que hemos creado como congregación, ver también y tener la oportunidad de acercarnos a esas personas que han llegado, que conocemos de años, que conocemos de ahora. Y no solamente con respecto a vida en amor, sino amigos con los que hemos tenido la oportunidad de comentar y de hacer muchas cosas. También en nosotros está el deseo como de ya queremos compartirles esto que Dios ha hecho, esta manera en la que Dios ha hablado en estos 4 años casi que llevamos sumergiéndonos en su palabra y encontrarnos con esos tesoros que Dios prometió que iban a ser descubiertos por nosotros en esa búsqueda permanente, en esa búsqueda insaciable y en los cuales hemos sido vivificados. Y ese es el título de nuestra prédica de hoy, vivificados. Pues ha sido impresionante y también nos encantaría sentarnos y hacer y conversar y revelar y contar todo lo que Dios nos ha hablado, y hemos tenido la oportunidad, que es lo que más me emociona, no solamente de hacerlo de manera individual, Will y yo, sino también de hacerlo como familia los tres y también descubrirlos y vivificarnos con otras personas de la congregación, con otras personas, con otros amigos de los cuales hemos tenido la oportunidad de hablar. Pero hay momentos donde también esa parte de que se crea, esos vínculos que se crean como familia, de sentarnos a hablar con personas, de sentarnos a hablar con familias y ver de pronto esa falta de fe, esa falta de credibilidad por lo que sabemos que Dios ha puesto en sus vidas, por lo que sabemos que Dios puede hacer, pero simplemente no se cree. Y eso es impresionante, lo que debemos saber como hijos de Dios en este camino donde constantemente debemos ser avivados y vivificados en nuestra fe, es que lo que nos lleva a crecer es la plena confianza de Dios, la plena confianza de Cristo, la plena confianza de su Espíritu viviendo en nosotros. Y eso depende de nosotros, porque Dios ya lo hizo, Dios ya lo prometió, Dios ya lo dejó todo escrito, pero está en nosotros el creer y el permitir a través de nuestra fe radical, de nuestra fe creciente, de nuestro avivamiento que busquemos a diario, de la intencionalidad que tengamos de buscar y de creer y de hacer lo que Él dice, el que nosotros seamos vivificados. Y quiero que me acompañen, por favor, ahí con su Biblia de papel, al Salmo 119.
versículo 25. Voy a estar utilizando para la predicación de hoy la Biblia textual. Salmo 119, versículo 25, y también lo dice de esta misma manera en la Reina Valera 60. Dice: postrada en el polvo está el alma mía. Vivifícame conforme a tu palabra. Postrada en el polvo está el alma mía. Está ese nefesh. Estoy todo yo postrado en el piso. Y lo único que necesito, dice el salmista, es ser vivificado. Hoy te pido, vivifícame conforme a tu palabra. La palabra del Señor nos vivifica. La palabra de Dios nos aviva. La palabra de Dios nos lleva a crecer. Pero en nosotros está el creer en ella para que su obra se haga en nosotros. Y hoy el capítulo base donde vamos a estar moviéndonos constantemente es 1 Corintios 15. Y antes de empezar a profundizar un poco en este capítulo de 1 Corintios 15, quiero decirles que llevo con este capítulo, no sé, yo creo que unos 20 días, un mes, estudiándolo y leyéndolo a profundidad porque me causó mucha curiosidad algo y llegué a este capítulo por un versículo que es el último que vamos a mirar, no les voy a decir todavía cuál es. Y me puse a estudiar un poco. Imagínense que esta palabra la escribió Pablo, esta carta a los Corintios la escribió Pablo, pero quiero profundizar un poquito por el momento que estaba pasando esta iglesia de Corinto, porque Pablo duró casi 2 años estableciendo esta iglesia, esta congregación, esta comunidad de Corintios. Él llegó a lo largo de su viaje allá y estuvo 2 años implementando y organizando esa rama de la iglesia allá en Corinto. Ya no estaba en Corinto y él recibió un informe de la iglesia de Corinto donde más o menos le dijeron como: Pablo, pues te cuento que han pasado varios días, varios meses, varios años y la iglesia está en un momento crucial. La iglesia está decayendo, la fe de la iglesia está decayendo. No sé si eso esté pasando hoy en día de pronto con la iglesia que estamos viviendo hoy. Y no me refiero solo a Vida en Amor, sino a la iglesia a nivel mundial. Había duda en la iglesia de ciertos pilares del evangelio donde no podía haber duda. Cuando llega la duda, se empieza a remover la fe. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Cuando él recibió este informe, lo que él decidió fue escribir algo para mandárselos y escribir esta epístola que hoy en día tú y yo tenemos en la mano, para dejar claro a los miembros de la iglesia que carecían de la unidad en ese momento y que habían dejado entrar algunas creencias y prácticas de otras religiones, porque cabe la pena decir que esto en Corintios, que estaba muy cerca a Roma, era una ciudad muy visitada de gente de diferentes culturas, por gente de diferentes creencias, donde ahí en Corintios se practicaban diferentes religiones y estas personas de la iglesia habían empezado a comentar y estaban ahí emocionados. Recién Pablo se fue y llegó Pablo con la enseñanza que había recibido y oró por ellos y recibieron al Espíritu Santo, pero ellos ahí en ese tiempo, cuando Pablo se fue, no persistieron en la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Y por el contrario, empezaron a dejar de vivificarse a través de la enseñanza que habían recibido de Cristo, de su obra, de su muerte, de su resurrección, y su fe está decayendo. Y esta carta y esta epístola que Pablo manda, les escribe a los miembros de la iglesia de Corinto para ayudarles a resolver algunas preguntas, pero también para que resolvieran problemas que estaba pasando. Y para así reafirmar la fe de aquellos que querían seguir luchando. Y considero yo que esto es lo que necesita la iglesia. Esto es lo que necesita nuestro espíritu hoy en día, porque estamos viviendo los mismos tiempos. Estamos en un momento donde toda accesibilidad que tenemos a conocer diferentes creencias, diferentes cosas, donde se ha entrado como iglesia y como
como personas naturales que somos, empezamos a hacer concesiones y a creer ciertas cosas que llegan a contaminar y a distorsionar el evangelio limpio y verdadero que tenemos en Dios, que tenemos en su palabra. Y eso fue lo que pasó. Y quiero que ahí empecemos a leer. ¿Qué les empieza a escribir Pablo en 1 Corintios 15? Vamos a leer del 1 al 4, lo básico. Empieza a decirles: y os doy a conocer, hermanos, la buena noticia, o sea, a Cristo, que os anuncié, la cual también recibisteis, en la cual también estáis firmes. ¿En qué debemos estar firmes? En la buena noticia, por la cual también se os ofrecáis a la palabra que os anuncié. Sois salvos si no creísteis en vano. Si no creíste que tú eres salvo, fue en vano lo que te enseñé. Versículo 3, porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Empieza este capítulo 15 diciendo esto tan esencial, que Cristo murió según las Escrituras y que Cristo resucitó según las Escrituras. Porque Pablo les dice enfáticamente 2 veces, es que Cristo murió, acuérdense, no me lo inventé. Hay testigos de esto, pero también acuérdense que se nos fue anunciado. Y que no solamente murió, sino que resucitó al tercer día y también nos fue anunciado. Y hay diferentes palabras proféticas en el antiguo pacto que reafirman esto, pero vamos a ver esto en Oseas. Vamos a verlo juntos, primeramente en Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 2. Vayan conmigo por favor ahí a Oseas capítulo 6, versículo 2. Dice así: después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esta es una de las muchas profecías que los discípulos conocían, que esos judíos, que esos creyentes de esa época conocían y que ya habían vivido y experimentado en Cristo. Habían visto sus ojos que el Cordero había sido sacrificado y que al tercer día Él había sido resucitado. La resurrección de Jesús es una creencia esencial para nosotros. Y específicamente en este capítulo de Corintios 15, el tema y la duda era la resurrección. Porque cuando empezaron a compartir con otras personas que no creían, lo que no creían y lo que refutaban a estos creyentes era la resurrección de Cristo. Y Pablo les estaba diciendo: hey, Cristo murió y resucitó. Lo dijeron las Escrituras y ya se cumplió. ¿Cómo es posible que estén dudando de esto? ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es una creencia esencial para nosotros. Quien lo duda no cree, y quien no lo cree, ¿cómo puede ser salvo? Y por eso me confrontó tanto este capítulo. Porque quiero preguntarte, ¿crees plenamente en la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Conocemos lo que conlleva creer en la resurrección o dudar de la resurrección? ¿Por qué es tan importante esto? Vamos a ir más adelante ahí al 1 Corintios, pero vamos a leer ahora del versículo 12 al versículo 17, que dice: pero si os proclamamos que Cristo ha sido resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Miren lo que sigue diciendo ahí: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha sido resucitado, vana entonces es nuestra proclamación y vana vuestra fe. Y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos contra Dios que resucitó a Cristo, el cual
no resucitó si es que los muertos no son resucitados? Porque si los muertos no son resucitados, tampoco Cristo ha sido resucitado. Versículo 17. Y si Cristo no ha sido resucitado, vuestra fe es inútil. Acuérdense que Pablo era un poco directo en sus palabras. ¿Por qué a él le removió tanto esto después de haber estado 2 años edificando la iglesia de Corinto? Y que ellos dudaran en su fe. Y que dudaran que pudieran haber milagros de la resucitación de los muertos, si así Dios lo quería, a través de su espíritu que habitaba en ellos. Si no creían que esto era posible, Pablo los estaba llevando más allá, también a esa visión de eternidad, a la visión de que si nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, ahora estábamos vivos a través de Cristo. Si dudaban en esa resucitación de Cristo, no podía haber salvación. Y lo vamos a ver más directo en algo que se ha pronunciado desde los años 80 como esa oración de fe, que más que una oración de fe es algo que debemos hacer cada uno de nosotros para ser salvos. Vamos juntos por favor a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y vamos a leer versículos 8 al 10. Romanos capítulo 10 versículos del 8 al 10. Dice lo siguiente: pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Así de cerca está la palabra. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y quiero hacer acá un paréntesis porque es que esto que Pablo está expresando también a la iglesia en Romanos es impresionante. Dice, esto significa la palabra de la fe que proclamamos. Miren el suceso que va pasando acá. Acá así de cerca está la palabra como tú la quieres tener. En tu corazón y en tu boca. Esto significa la palabra de fe que proclamamos. O sea, es importante que esa palabra salga de nuestra boca. ¿Qué debe salir de nuestra boca? ¿Qué debemos creer en nuestro corazón? Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y creyeras en tu corazón, ¿qué debemos creer sin dudar en el corazón? Que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es la única manera en la que podemos ser salvos. ¿Lo entendemos? ¿Sabemos lo que conlleva a siquiera dudar? No solamente en la resurrección de Jesús, sino en el poder de Dios. Porque debíamos creerlo. No solamente confesarlo, sino creerlo ¿en dónde? En nuestro corazón. Es tan importante esta declaración, es tan importante y tan profunda esta fe que debemos tener en la resucitación de Cristo y de quien Él quiera. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos conocido personas que según un parte médico no hay nada que hacer, pero hoy por la fe están vivos y confiesan que Cristo, que Dios los levantó e hizo lo que nada en este mundo, nada en esta tierra se podía hacer? Esto es lo que nos separa a nosotros, los que creemos en esto, de las otras religiones del mundo. Ningún Dios que se ha proclamado o autoproclamado ha resucitado al tercer día. Así de importante es esta verdad. Todas estas religiones, todas estas creencias nos quieren llevar a ser y creer en buenos consejos, en prácticas sanas, en vivir cierto estilo de vida, menos en el Evangelio, menos en la buena noticia que es Cristo. Y hay una canción súper popular de Redimidos que es supremamente poderosa, que dice eso. En los huesos, en la tumba de Buda están los huesos de Buda.
En la de Mahoma están los huesos de Mahoma. Pero quien fue a mirar dónde estaba Cristo no encontró nada, porque Cristo había resucitado, como lo había pronunciado el Evangelio. Es tan importante esto que ese Evangelio de las buenas noticias para salvarnos a nosotros, los pecadores, es la que nos ha dado la vida a nosotros. La muerte y la resurrección de Cristo ha traído eso a nosotros. El Evangelio no es un consejo. El Evangelio es un anuncio. ¿Un anuncio de qué? De buenas noticias. ¿Lo entendemos? Las otras religiones te dan consejos, te dan palabras bonitas, te dan frases motivacionales, pero lo que nosotros creemos son las buenas noticias. Lo único que nos puede separar del pecado y de la muerte. Esa buena noticia que nosotros creemos y anunciamos, que fue la muerte y la resurrección de Cristo, están llenas de evidencias desde el principio de lo creado hasta hoy que podemos vivir nosotros por Cristo. No se compara la verdad que es Jesús con ninguna religión que hay y que hoy nos ofrece este mundo. ¿Lo entendemos o hemos conciliado con esas religiones? ¿O hemos conciliado? Hemos entrado a hacer concesión con creencias que no están en su palabra, que son la evidencia plena de la verdad. Él vino al mundo para hacer en nosotros un cambio de sentencia. Eso fue lo que hizo su muerte y su resurrección. ¿Cuál fue ese cambio de sentencia? Pagó lo que yo debía pagar en la cruz. Y al mismo tiempo me da por la culpa gracia que no merecía. Hoy tú y yo vivimos una vida solamente porque Cristo lo hizo. Una vida llena de esperanza, una vida llena de fe. ¿Cuál fue ese intercambio? Yo le di mi pecado y Él me dio su justicia. Una justicia que yo no merecía. ¿Entendemos esto? ¿Creemos plenamente en esto que nos ha hecho salvos? Eso es vivir vivificados. Es ahí donde comienza la vida en el Espíritu que Cristo anhela que tú y yo vivamos. En creer que todo lo que Dios hizo y creó es real. Que eso que Cristo vino a hacer, a obedecer, porque el Padre lo quiso, es real. Y eso que nos dejó y que hoy podemos tomar de manera gratuita y por gracia, no porque lo mereciéramos, es real. Si no creemos en la resurrección, no creemos en Cristo. No tenemos el Evangelio completo. No podemos ser vivificados, no podemos ser salvos. Lo acabamos de leer ahí en Romanos 10. Si con tu boca confesaras a Jesús como Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Como también, vamos a volvernos ahí a 1 Corintios 15. Vamos a leer el versículo 22. De esta manera somos vivificados. Dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Antes de nosotros creer esto, antes de nosotros adoptar a Cristo en nuestras vidas, éramos ese antiguo Adán. Estábamos muertos en nuestras debilidades, estábamos muertos en nuestros pecados, pero a través de Cristo somos vivificados. Pero vamos un poco más allá. No se trata solo de creer y de anunciar. Lo que evidencia nuestro creer en Cristo es la manera en que vivimos. Y ahí es donde está la dualidad. ¿Seguimos en Adán o vivimos en Cristo? ¿Qué evidencia nuestra manera de vivir? ¿Qué evidencia nuestra manera de pensar? Hemos abrazado la gracia que tenemos a través de Cristo. Hemos entendido que somos salvos porque antes éramos esclavos de la muerte, pero ahora somos esclavos de vida en Cristo.
Y ahí lo dice, versículo 22, 1 Corintios 15, porque así como en el Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Todos. Vamos a ir a Efesios, que nos muestra cómo es evidente el ser vivificados en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, y si juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Imagínense esto tan tremendo. Lo que dictaminaba para nosotros una muerte eterna, ahora dictamina una vida en los lugares celestiales por Cristo. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Por qué es tan importante creer en esto? Porque si no entendemos esto, no vamos a poder dimensionar lo que significa eternidad. Y es lo que nos lleva a este mundo. Y ahí más adelante lo dice Pablo. Antes de eso, vamos a ir nuevamente a 1 Corintios 15, pero ahora vamos a leer el versículo 28. 1 Corintios 15, que es nuestro capítulo base, versículo 28. Dice, y cuando les hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Mire lo que viene hablando Pablo. Pablo viene diciéndoles y refutándoles, ¿por qué no creen en esto? Si no creen en esto, si no creen en la resurrección, no creemos en lo que Cristo hizo. Y si no creemos en lo que Cristo hizo, no veremos la promesa cumplida en la totalidad. Nos quedamos en la mitad de la carrera, donde todos nuestros ojos verán cuando el mismo Cristo se somete al Padre para que el Padre sea todo en todos, en la eternidad. Y esto también lo dice Colosenses. Vamos a ir juntos a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer desde el 9 hasta el 10. Y si después puedes leer todo ese pasaje de Colosenses 3 del 9 al versículo 17, es tremendo porque nomás miren el título, dice, el vestido del cristiano. ¿Cuál debe ser ese vestido que nos debemos poner? Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros, y os habéis vestido el nuevo que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. ¿Qué debemos hacer para ponernos este nuevo vestido? Entonces, despojémonos del viejo hombre con sus prácticas. La práctica, lo evidente, es lo que hace visible en lo que creemos. El viejo hombre con sus prácticas. ¿Cómo es una de esas evidencias? No mintáis unos a otros. Y os habéis vestido el nuevo que está siendo renovado hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. ¿Cómo recibir esta vida en Cristo? ¿Cómo ser vivificados? Poco a poco hasta la plenitud del conocimiento de esa promesa que acabamos de leer ahí en 1 Corintios. ¿Cómo podemos ir revistiéndonos de lo que Cristo quiere para que nuestros ojos se evidencien cuando Dios sea todo en todos? Quitándonos esa vieja naturaleza y revistiéndonos día a día conforme a la imagen del que nos creó. Porque ahí dice, hasta que sea un conocimiento pleno
de esto que leemos y creemos. Vamos a ir a Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3 y vamos a leer del versículo 6 al 8. Dice, lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo nacido en el espíritu. Y esta es una de mis conversaciones favoritas de Jesús, porque se lo está diciendo a un hombre que conocía casi toda la verdad y se estaba dando cuenta y estaba quitando su religiosidad a un lado. Y no entendía que al ser ya un anciano de la iglesia como lo era Nicodemo, Jesús le estaba pidiendo que naciera de nuevo. Porque Jesús sabía que estaba en ese viejo Adán. Pero porque Jesús también había visto su corazón y anhelaba que él naciera de nuevo. Cada naturaleza recibía de un nacimiento. Todos nosotros nacimos de carne y nacimos en Adán. Todos nacimos sin el reconocimiento de Cristo como Salvador. Y esa es una de mis oraciones porque lo entiendo en lo espiritual. Mi hija ha escuchado de Dios. María Paz ha nacido en un hogar donde hemos tratado de infundir la palabra de Dios. Pero anhelo su nacimiento de espíritu porque sé que ese es el más importante. Todo y cada nacimiento debe ser evidente. Cada naturaleza recibida de ese nacimiento, ¿he recibido la naturaleza del espíritu o sigo en la naturaleza de la carne? La vieja naturaleza no puede ser mejorada. La única esperanza que nosotros tenemos como hombres pecadores es recibir la nueva naturaleza, reconociendo a Jesús y siendo vivificados por el Espíritu. Y a veces no nos damos cuenta de esto. Podemos decir que nacimos de nuevo, pero cuando nacemos de nuevo, empieza a verse el crecimiento en todas nuestras áreas. ¿Entendemos esto? Entendemos que debemos ser nuevas criaturas, entendemos que debemos dejar ese vestido de carne para revestirnos del Espíritu y sobre todo más que saberlo, ¿lo creemos? Creemos que en ese nuevo nacimiento, para que nazca su Espíritu en nosotros, es abrazar lo que Cristo hizo. Cuando no entendemos esto, pasa lo que estaba pasando en esa iglesia de Corinto. Cuando se empezó a hacer concesiones nuevamente con lo que se creía en el mundo, se deja de percibir algo que es tan importante para nosotros. Y vamos a volvernos ahí a 1 Corintios 15. Y esta es para mí la declaración más fuerte que hace Pablo. Y es lo que, sin darnos cuenta, en esta iglesia moderna también está pasando. Vamos a leer ahí desde el 32 hasta el 34, que dice: si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, ¿qué provecho obtuve si los muertos no son resucitados? Entonces, ¿qué decía la iglesia? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Jesús solamente fue un ratico. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando no entendemos en el poder de la resurrección, no entendemos en el poder de la eternidad. Y era lo que estaba haciendo evidente en la iglesia de Corinto en ese momento. Bueno, qué chévere, recibimos la buena noticia, qué maravilla, pero pues eso de la eternidad, como que no. Y puede que no se manifestara así como tal en su boca, pero su comportamiento no estaba evidenciando el camino a la eternidad que ya habían adoptado por Cristo. Y eso nos pasa hoy. Muchas concesiones que hacemos y muchas cosas que sin darnos cuenta empezamos a creer y a hacer
no evidencian una visión de eternidad. Y es lo más duro, cuando no hay propósito de eternidad, no encontraremos sentido a la santidad. Porque cuando eso pasa, wow, nuestra nueva naturaleza es evidente. Nuestra vida en el Espíritu cobra sentido. El ser vivificados por lo que creemos se muestra en nuestra manera de pensar y de hacer. ¿Cómo se evidencia cuando no se vive en el Espíritu? ¿Cómo puedo yo, aún creyendo en Cristo, evidenciar que no tengo una vida en el Espíritu? Mire lo que dice Judas. Vamos a ir al libro de Judas. Que es tan pequeño que es difícil de encontrar. Judas. Y vamos a ir ahí a leer del 18 al 20. Judas del 18 al 20. Solamente existe un capítulo ahí. Dice, pues os decían, en el tiempo final habrá burladores que viven según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen espíritu. Pero nosotros, oh amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, guardando la misericordia de Jesucristo, nuestro Señor, para vida eterna. Quiero repetir eso. Entonces, ¿cómo se manifiesta una persona que no vive en el Espíritu? Pues son esos burladores de la fe que viven según sus propias pasiones impías, que causan divisiones sensuales, que no tienen espíritu. Pero nosotros que nos hemos revestido, como veíamos ahorita, esa nueva naturaleza, edificándonos unos a otros en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, guardando la misericordia de Jesucristo que cambió nuestra sentencia para vida eterna. ¿Para qué lo hizo Cristo? Porque Él vino y murió y resucitó y se apareció, porque si después lees a profundidad ese capítulo 15 de 1 Corintios, vas a ver a la cantidad de personas que se le apareció. Y en esa creencia judía, si ya habían 2 testigos de algo, era todo lo que se necesitaba para corroborar lo que estaban dando testimonio. Si habían 2 testigos que confirmaban la versión de los hechos que se estaba dictaminando, ya era suficiente para decir, es verdad, es real. Y Cristo se le apareció a más de 500 después de resucitado. ¿Y para qué lo hizo? Para vida eterna. Debemos saber que Dios en todo tiene un propósito eterno y generacional. Esto da sentido a lo que hacemos y aún a lo que pensamos hacer. ¿Pensamos en esto? ¿En cada momento pensamos en esto? Eso que pensamos y hacemos nos lleva a ese propósito eterno y generacional. Sabemos que todo lo que nosotros hacemos se pasa de bandera a bandera, de generación a generación. Por último, ahí en 1 Corintios 15, que vamos a estudiar hasta ahí, en 1 Corintios 15. Todo esto para preguntarnos nosotros, versículos del 42 al 45. ¿Cómo iba a ser esa resurrección? ¿Cómo Pablo quiso explicarles esa resurrección a esos que estaban dudando en ese momento? Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en humillación,
se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, hay también cuerpo espiritual. Y el versículo 45 dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, un ser viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Ese postrer Adán, ese Cristo que vino a hacer la obra, que al caer nosotros en el pecado, al tomar del árbol equivocado, nos separó de Dios. Pero a través de Cristo somos unidos a Dios. ¿Vivimos como ese antiguo Adán o hemos adoptado esta naturaleza del nuevo Adán, de Cristo, de ese huerto al que podemos volver a entrar? Por su obra, por su obediencia. Entendemos ese sacrificio perfecto que hizo Cristo, que no solamente fue el Cordero, sino que fue perfecto y derramó esa obra sobre nosotros. Y eso fue lo que quiso hacer Dios de nuevo a través de Cristo. ¿Entendemos nosotros que debemos ser vivificados cada día? Porque Dios anhela que esa nueva naturaleza para nosotros sea la de la vida en el Espíritu. Hemos nacido en Espíritu. Hemos creído en el corazón que Dios resucitó a Cristo para que viviera ahora en nosotros. Y como dice ese capítulo de Juan 17 en su intercesión, si nosotros lo creemos en el corazón, lo que ahora pasa en nosotros es que ahora vive y a través de Él podemos ser uno con el Padre. Entendemos la creación tan especial que somos para Dios, que hizo un plan perfecto, que fue Cristo, el único perfecto, para que volviéramos a entrar en ese diseño original. Vamos a ir a Génesis para ir concluyendo. Y vamos a leer ahí el capítulo 1, 24, 25. Dice, entonces dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles, bestias de la tierra según su especie. Y fue así pasó. Hizo así Elohim las bestias de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. ¿Quién hizo caso para que existieran esos seres vivientes? Produzca la tierra seres vivientes. Y ahí vemos qué hizo la tierra, qué obedeció la tierra, que creó, que ejecutó la orden de Dios de sus seres vivientes. Pero a diferencia de esos seres vivientes, quiero que vayamos ahora a Génesis 2, 5 al 7. Ahí dice, el día en que Elohim hizo la tierra y los cielos, no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Y del polvo del suelo formó Elohim al hombre y sopló, insufló, dice la textual, en su nariz aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente, un nefesh, como veíamos hace poco, un ser viviente. El polvo no era nada sin el soplo de Dios. Cuando Dios decidió soplar ese aliento de vida, el hombre cobró vida. Desde el principio
somos seres dependientes que necesitan ser vivificados. Desde el principio sin Dios no éramos nada, éramos polvo. La tierra produjo los animales según la orden de Dios, pero Dios nos formó a ti y a mí. Y antes de Dios éramos polvo. Desde el principio, sin Dios no éramos nada. La palabra en el original de soplo, de aliento de Dios, es neshama, muy parecida a nefesh, al alma. Y quiero comparar con ustedes estas dos definiciones tan impresionantes, como vimos en el video, para recordarles a quienes no lo vieron en el intermedio de hace 15 días. Esa traducción que la palabra ha hecho de alma en el original es nefesh, que significa aliento, que significa todo, específicamente como garganta, el interior. Las diferentes definiciones que nos dan al español es aliento, alma, anhelar, ánimo, antojo, apetito, cadáver, contentamiento, corazón, cuerpo, deseo, esclavo, estómago, gusto, hombre interior, íntimo. Ese nefesh también es en su traducción lujuria, matar, mente, muerte, persona, querer, ser, vida, voluntad. Esa alma que tanto limitamos durante tanto tiempo realmente es todo nuestro ser interior que puede sentir todas estas cosas. Y quiero mirar con ustedes lo que significa neshama, aliento, el soplo de Dios. También significa aliento, alma, espíritu, que respira, respirar, soplo, vida, viviente. Es un resoplido, un aliento vital, es inspiración divina, es intelecto. Desde el principio, Dios quiso vivificarnos con su aliento. Y a través de esa separación, a través de eso, ese pecado que nos separó de Dios, ese nefesh, esa alma, hizo muchas cosas corruptibles porque entramos en corrupción. Pero a través de Cristo que resucitó, podemos dejar de ser esos almas vivientes, ese nefesh, obedeciendo lo que se alimenta, para ser espíritus vivificados a través de Cristo. Ese nuevo aliento, ese nuevo soplo, ese resoplo que tenemos de Cristo ahora viviendo en nosotros, y poder decir con toda confianza: ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Es quitarnos esa vieja naturaleza y ese viejo vestido de corrupción, como dice ahí en Corintios, para vestirnos de gloria, que será yendo como vivíamos, plena, en total pleno conocimiento, hasta cuando Cristo en ese juicio final se someta al Padre, para que el Padre sea todo en todos. Vivimos con esta visión de la eternidad. Hemos recibido el resoplo de Dios a través de Cristo, porque Pablo se preocupó tanto cuando le llegó ese reporte de la iglesia de Corinto, que yo quiero que tú y yo podamos imaginarnos un poco cuál es la perspectiva de Cristo y la iglesia en este momento. Tal vez no habiendo abrazado lo que Él quiso hacer en la cruz, donde no hemos permitido que sea Él quien viva en nosotros. Quisiera que no solamente oráramos, sino leyéramos juntos, en voz alta, en la versión que tengas, no importa. Vamos a ir juntos a Ezequiel 37. Ezequiel 37. Y yo sé que tal vez por años hemos leído este pasaje tan maravilloso de
el valle de los huesos secos. Me imagino yo, permítanme imaginarme esto, que cuando le llegó este reporte a Pablo de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, dijo: la iglesia no se puede secar, tengo que reafirmar la verdad que creyeron en algún momento y dejaron de creer. Y hoy te hago esa pregunta: ¿qué verdad has creído en algún momento y dejaste de creer? ¿Qué creencias empezaste a adoptar? ¿Qué concesiones empezamos a hacer sin darnos cuenta? Y empezamos a volver a ser ese alma viviente. ¿O qué es eso que no has podido creer? ¿Qué es eso que nos ha llevado a dejar de creer en las promesas, en las profecías, en todo lo que está escrito? Porque como leíamos en el Salmo 119, que tu palabra me vivifique nuevamente, para que mi nefesh se levante del suelo, para que mi alma se levante del suelo. Y me imagino yo que es desafortunadamente la iglesia que en este momento, ese pueblo que Cristo ve. Pero hay una esperanza para nosotros, y eso que Cristo vino a hacer, de volver a nosotros y de vivir en nosotros, fue lo que para mí esta visión de Ezequiel cobró vida. Vamos a leer juntos ahí desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó Jehová en espíritu, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Quiero que lo leas en voz alta si estás ahí con tu Biblia de papel. Y aquí eran numerosísimos en el gran valle, y por cierto, secos en gran manera. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y el Señor te quiere preguntar: hijo, ¿tú crees que puedo vivir nuevamente en tu sequedad? Y él respondió: oh Adonai Jehová, solo tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así dice Adonai Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar aliento en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre nosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros aliento, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras profetizaba hubo un sismo, y luego he aquí un estremecimiento, y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Y mientras yo observaba, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos, y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos, otra vez eran polvo. Entonces me dijo: profetiza al viento, profetiza, oh hijo de hombre, y di al viento: así dice Adonai Jehová, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el aliento entró en ellos, y vivieron, y se pusieron sobre sus pies una multitud grande en extremo. Y luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice Adonai Jehová, oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, sabréis que yo soy Jehová. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en nuestra propia tierra, y sabréis que yo, Jehová, he hablado y lo he cumplido, dice Adonai. Resurrección. Resurrección.
polvo, espíritus vivientes, almas vivientes, espíritus vivificados. ¿En qué estado estamos? Polvo, sin vida, sin el soplo de Dios en nosotros. Almas vivientes, ese nefesh, haciendo lo que ha sido alimentado, contaminado, corrupto, o espíritus vivificados. ¿En qué estado estamos? Según lo que creamos y según el estado es cuando podremos vivir una vida en espíritu. Hemos dejado entrar ese neshama de Dios, ese aliento de Dios en nosotros. ¿Cuál fue la profecía de Ezequiel 37? Profetiza, di, proclama. Terminamos donde iniciamos. La palabra de Jehová, lo que yo proclamo, la palabra de Dios sobre mi vida, vivifica mi ser. Cada vez que siento que estoy perdido, cada vez que siento que estoy muerto, que has profetizado, que has dictaminado. Dios lo podía hacer desde el principio, pero Él nos adoptó a nosotros para que proclamemos y anunciemos esa buena noticia. Primeramente en nosotros y después de nosotros alrededor, a todo el que tengamos al lado. Tenemos esa plena confianza como hijos de lo que el Padre ha dicho, ha hecho, está por hacer. Cierra ahí tus ojos donde estás y reconozcamos delante de Dios el estado en el que estamos. Señor, me siento polvo, me siento muerto, me siento separado. ¿Cómo están mis huesos desnudos? Soy de pronto esa alma viviente, ese ser viviente sin sentido. Mi cuerpo anda, mis huesos están unidos, pero no tengo vida. O por el contrario, creo plenamente en la obra de Cristo. Me he revestido, he vuelto a nacer como tú, Jesús, lo mandaste. He nacido de nuevo en espíritu. He creído en mi corazón. He confesado lo que tú hiciste, tu obra. Creo que resucitaste. Tal vez era una verdad tan elemental para la iglesia en ese momento, pero es una verdad que creo. Creo en tu resurrección. Creo en tu poder. Creo en que cada profecía escrita de la persona de Cristo se cumplió y está por cumplirse. Anhelo ser ese espíritu vivificado en Cristo. Anhelo que esta naturaleza de la cual me revisto sea Cristo. Anhelo quitarme ese vestido de corrupción para vestirme de ti. El problema no es el problema. El problema es que hemos dejado de creer en el poder de Dios. Su palabra dice que Él no lo advirtió. Tranquilos, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, confíen que yo he vencido. El problema de nuestra duda no es el problema, sino nuestra falta de credibilidad de sus promesas, de lo que Él ha dicho que hará. ¿En qué momento, Señor, dejamos de creer? ¿En qué momento dejamos de ser vivificados y nos convertimos nuevamente en almas vivientes? Es más, hemos sido esas almas vivientes creyendo un poco en Jesús. Avívanos, Señor. Hoy te pedimos que nos avives y que realmente mi credibilidad en ti sea algo inamovible. Haznos entender que necesitamos ser vivificados a través de tu palabra cada día, en cada momento, en cada instante. Haznos entender
que la obra ya fue hecha, pero nosotros debemos entrar a la acción del hacer para ser vivificados. Todo en ti es una acción por hacer: orar, interceder, adorar, alabar, leer, creer. Todo lo que nos pides es accionar lo que tú ya hiciste. Haznos entender esto, Señor. Anhelamos ser la iglesia que cree sin titubear, que hace sin parar, que se une en amor, que permanece en esa misericordia de la gracia. Señor, vivifícanos en ti y que como Cristo podamos llegar a ser lo que el Padre ha dicho y creer en lo que Cristo hará. Haznos entender que todo en ti es eterno y generacional, Señor. Es real. No se trata de la hora, se trata de lo que está por venir. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos a ti y anhelamos ser ese espíritu vivificado en ti y decir con toda confianza: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén. Bueno, familia, qué rico pasar este domingo juntos. Nos vemos ya dentro de 8 días nuevamente ahí en Torre Falabella a las 11 de la mañana. No olviden hacer la clase con sus hijos, está espectacular, para que ellos no se pierdan ningún tema de esta serie de Génesis que está maravillosa. Y nos hacen falta, oren por nosotros, aún nos queda un día de campamento, así que oren por nosotros. El otro año vamos a tener este mismo campamento en parejas y en mujeres, así que oren por estos jóvenes para que en su debido momento ellos también intercedan por nosotros. Los amamos, los bendecimos. Nos vemos el martes en la oración y el sábado en equipo de mujeres.